Bienvenidos a Marketing para Coaches. Soy Nicole Chane, Social Media Manager y facilitadora de programación neurolingüística. Y en este tercer episodio del podcast vamos a profundizar en el tercer paso de una estrategia de marketing, que es cómo diferenciarte de la competencia, es decir, de esos otros miles de coaches que hay actualmente, sin compararte ni copiarte. Y al escuchar las palabras competencia, puede ser que te surjan dos pensamientos. Por un lado, que pienses que hay tantos coaches ya en redes sociales que vos no te podés diferenciar sobre todos ellos y te achiques, o que lo veas como una oportunidad toda esta competencia. ¿Por qué? Porque que haya cada vez más personas que se forman como coaches y más personas que necesitan de este servicio, ya sea coaches en sesiones 1-1 individuales, como empresas para liderar equipos, entre otros miles de servicios. Esto quiere decir que hay un mercado que tiene determinadas necesidades y problemas que a través del coaching se pueden suplir. Entonces yo te invito a que durante los minutos que dure este episodio vos te pongas en esa mentalidad de abundancia y empieces a detectar oportunidades y no a los competidores como enemigos. Entonces, en este episodio vamos a ahondar sobre cómo analizar a la competencia, dónde está, dónde la encuentro, me tengo que ir a Google, a Instagram, bueno, ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que tenés que observar y cómo a partir de esa observación encontrar oportunidades que vos puedas aplicar en tu estrategia de contenidos? Con un ejemplo real de una coach que me gusta mucho cómo comparte su contenido. Antes de meternos de lleno en estos temas, quiero contarles cómo surge que se me ocurre hacerlo, porque a mí me pasa que al haberme formado como facilitadora de PNL y por los ámbitos en los cuales me rodeo, me llegan coaches que me dicen que está lleno, valga la redundancia, de coaches en redes sociales y que por eso ellos no quieren invertir ni su tiempo ni su dinero porque sienten que ya está muy lleno el ambiente. A lo cual yo acá lo veo como una oportunidad. Y como te dije recién, esto tiene mucho de mentalidad. Porque es verdad que actualmente hay muchos coaches, pero ¿cuántos de ellos están certificados? Me canso de encontrar personas que se hacen virales, sobre todo en TikTok, o mensajes de coach, supuestamente, que me llegan en Instagram y que después cuando voy a su LinkedIn, la certificación que tienen es de un curso que duró como mucho 4 o 6 meses. Y bueno, este es un tema un poco para debatir en otro episodio, pero a mí me parece muy poco ético esto, porque cuando hablamos de ofrecer servicios de coaching a personas, estamos metiéndonos en un ámbito de la salud mental. Y realmente con un curso que existe 6 meses, online, intensivo, no considero que una persona esté capacitada para hacerlo. De hecho, para certificar como coach hay que hacer, no recuerdo bien la cantidad, pero son como aproximadamente 150 horas. Me pueden dejar en comentarios cuántas son, sé que depende también de la escuela, pero ahí yo lo que encuentro es un gran diferencial con quienes sí se formaron y además tienen otras experiencias, ya sea por su trabajo o por la vida misma. Así que ahí hay un gran diferencial si hoy estás dudando en desarrollar tu marca personal como coach y realizaste una certificación. Bueno, ahí tenés un punto a destacar, porque además actualmente los coaches tienen cierto nivel de conciencia que se están fijando más en esto de si alguien tiene un certificado o no. Así que si tienes un certificado avalado, un check por ahí. Ahora bien, ¿cómo es esto de hacer un análisis de la competencia y por qué es tan beneficioso para crear tu estrategia de contenido? Bueno, porque vos te vas a enfocar en aquellos coaches que actualmente estás siguiendo tu cliente ideal. Si vos realizaste el ejercicio que yo compartí en el episodio anterior de cómo encontrar a tu cliente ideal y cómo validarlo, es decir, que esa persona realmente exista, conocer sus necesidades, sus problemas, bueno, vos en esa instancia seguramente le hiciste una serie de preguntas a través de la metodología que enseñé en el episodio 2 de Design Thinking y pudiste conocer cuáles son sus referentes o de otra área similar como counseling, PNL, biodecodificación. Y ahí tenés información clave, porque si estos posibles clientes que entrevistaste
te dicen que escuchan el podcast de determinado referente o que nunca se pierden ningún video de X persona, bueno, ahí tenés muchísimo material para ver qué es lo que está haciendo ese referente en la industria que hace que las personas lo sigan y que confíen y que les genere credibilidad a su contenido. Es súper importante que para avanzar en esta instancia previamente ya tengas definido a la audiencia a la que te querés dirigir. Porque si no, hay un mundo enorme de referentes. Hay un mundo enorme de referentes online y te vas a perder. Y seguramente esto te genere una parálisis por análisis porque ves a personas que ya están muy posicionados y probablemente te termines frustrando. Y esa no es la idea. Pero supongamos que a vos te dicen que tienen como referentes a personas que están muy posicionadas. Bueno, te sirve como norte para después hacer un análisis de quiénes son aquellas referentes que si bien están posicionadas tienen un nivel tal vez un poco menor. Porque siempre cuando hablamos de posicionamiento encontramos a una persona que es speaker, por ejemplo, hace 20 años en determinada industria y otra que empezó hace 10 años. Entonces hay una diferencia ahí en cuanto al impacto, a lo que logró, a los recursos que tiene para seguir creciendo en su estrategia de marketing. Sin embargo, algo que también puede pasar es que en esta investigación que estuviste haciendo de tu cliente ideal, te encontraste con que no te dieron información relevante sobre quiénes son sus referentes. Entonces vos no sabés para dónde ir. Bueno, acá lo que te recomiendo es que busques palabras clave. Te traigo el ejemplo de una coach que es expatriada. Yo busqué la palabra emigración, expatriados, para ver qué era lo que me salía en Instagram. Y a través de eso llegué a Natalia Tabak, que es psicóloga, hace mindfulness y es coach de mujeres expatriadas. Y empecé a analizar su estrategia de marketing. Y fíjate qué simple que es esto, porque es buscar en la lupita de Instagram. Ni siquiera te estoy hablando de anda a Google, empezá a buscar en notas periodísticas. No. Simplemente poner una palabra y ver qué sale. No recomiendo poner cosas tan genéricas como coach porque te va a salir muchas cuentas que tal vez no están tan posicionadas, que crean contenido más genérico, aunque también te pueden salir algunas otras que están más posicionadas. Durante el resto del episodio me voy a enfocar en el perfil de Natalia para explicarte qué es lo que tenés que observar al analizar una estrategia y cómo encontrar oportunidades. Yo lo primero que hago cuando entro a una cuenta como la de Natalia es ver la biografía de Instagram. Y acá me pregunto si esto refleja la propuesta de valor. Ella tiene muchos ítems como, bueno, que da sesiones 1 a 1, su círculo de mujeres, que tiene un podcast, que es co-founder de un espacio de expatriadas. Yo, como sugerí en el episodio anterior, conviene más tener una biografía optimizada y que refleje tu propuesta de valor. Pero acá lo que a vos te puede servir en otros casos donde veas que hay una propuesta de valor es observar qué palabras se repiten y con cuáles vos te sentís identificada y anotarlas. Esto, por supuesto, siempre es para modelar y no para copiar. Si vos tenés la misma propuesta de valor que otra persona, es porque claramente no encontraste cuál es tu diferencial y probablemente no logres posicionarte porque justamente te estás copiando. La idea de la propuesta de valor es que refleje en lo que vos sos buena, en las necesidades que detectaste y en la solución que brindas. Pequeño espacio publicitario para darle lugar al sponsor que hace posible que este podcast exista y te pueda compartir estos recursos tan valiosos. Y por eso te quiero invitar a mi clase Los 3 primeros pasos para activar tu presencia en redes como coach. Si sos coach y querés atraer más clientes a través de Instagram, pero todavía no te animás a grabarte, esta clase es para vos porque vas a aprender a definir a tu coachee ideal y a descubrir qué tipo de contenido podés hacer sin grabarte todavía, usando tus procesos, anécdotas y el detrás de escena de tu trabajo. Con un calendario de contenidos con ideas para organizar, dejar de depender de la motivación y empezar a tener un proceso que te permita ser constante. Además, tenés acceso exclusivo al grupo de WhatsApp en donde yo te voy a estar respondiendo las dudas que tengas en cuanto a la creación de contenido.
Una vez que pasamos por la biografía, vamos a activar lo que yo denomino el scroll inteligente por 20 minutos no más. Porque si no te va a pasar que te encontrás en una diaria de scrollear, empezar a compararte, ver lo buena que es la otra y lo mala que sos vos, y esa no es la idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este scrolleo? Vas a ver cuáles son los formatos que más se repiten. Si son reels, carruseles, si hace, bueno, ella justo hace podcast, entonces desde ese lugar el contenido que genera, la frecuencia con la cual postea y si hay un equilibrio entre los pilares de contenido. ¿Con qué me refiero a esto? A si todo su contenido es motivacional o hay más bien un equilibrio entre motivacional, contenido educativo, otro de venta. En el ejemplo de Natalia, lo que yo vi es que ella utiliza mucho los memes como gancho visual. Como en este carrusel, que si van a ver el video, que si están escuchando el podcast les recomiendo que vean el video para ver el ejemplo. Bueno, ella pone una imagen y pone esto también es duelo para un inmigrante. Y las siguientes slides de este carrusel enuncian una serie de situaciones que son comunes de vivir al emigrar. Luego, en el caption de ese carrusel, ella repite lo mismo. Yo sugiero no hacer esto, no es una buena práctica. El caption siempre es para aportar un valor extra. Y al final lo que está bueno es que tiene un CTA que dice ¿qué otro duelo estás transitando? Y ahí necesitas ponerte en modo chusma, le digo yo, que es leer los comentarios. Porque en los comentarios hay un montón de oportunidades. Por ejemplo, en este caso una persona le comenta: el duelo de los que vimos partir a nuestros familiares y seguimos aquí viéndonos en pantalla, sin ver crecer a los nietos en muchos casos y algunos con mucha suerte reencontrándose en otros países y con la incertidumbre de cuándo volveremos a reencontrarnos. Entonces, supongamos que vos sos coach y te fuiste y emigraste a otro país y viviste esta situación de transitar un duelo, o tal vez no la viviste, pero empatizás con tu público objetivo y vos adquiriste determinados recursos en tu proceso como coach que pueden ayudar a la persona a transitar ese duelo. Por supuesto que el dolor del duelo no lo vas a quitar, pero sí le estás aportando un recurso, algo que a esa persona le puede ayudar en ese momento. Este mismo ejercicio de revisar comentarios, analizar el contenido, aplica para todos. Yo lo hago constantemente y me ayuda muchísimo. Otro aspecto a analizar es qué tanto se muestra esta persona. Seguirla por un tiempo te puede servir para ver que tal vez se muestra más en stories o en vez de hacer tantos videos sube más fotos. En el caso de Natalia yo lo que vi es un equilibrio, es decir, tiene algunos videos donde se muestra y después estos carruseles donde utiliza más memes. Y algo también a destacar en lo que es marca personal es ver si esa persona se muestra vulnerable o tiene más bien un tono profesional. Que esto, como siempre, va a depender de a qué público objetivo querés llegar, porque si tal vez es un ambiente más profesional, si bien actualmente en LinkedIn se ve mucho como los profesionales se muestran cada vez más vulnerables y humanos y está buenísimo, hay en otros ámbitos donde esto sigue siendo muy estructurado. Yo considero que mostrarte vulnerable puede ser un diferencial y no para dar lástima, sino para realmente conectar con quien está del otro lado. Después vas a observar cuál es el embudo de ventas. En el caso de Natalia, ella tiene un lead magnet, que es una meditación gratuita. Después tiene sesiones, programas, círculos de mujeres. Y acá yo, por ejemplo, no puedo ver los precios de cada servicio. Pero si la persona tiene un sitio web donde se pueden ver los precios, hacer una comparativa, ver cómo está el mercado. ¿Y cómo comunica sus servicios? ¿Lo hace periódicamente? ¿Lo hace semanalmente o tiene una estrategia de lanzamientos? ¿Cómo son los llamados a la acción? Estas son preguntas que te tenés que hacer al hacer este scrolleo inteligente. Y por supuesto, ¿dónde lleva al tráfico? Por ejemplo, si el llamado a la acción es ingresar mi biografía para reservar una llamada de claridad, anda a la biografía, fíjate cuál es el sistema que utiliza para estas llamadas, si es un Calendly, un Google Forms. ¿Por qué? Porque ahí también hay un diferencial. A mí me sucede como consumidora de servicios que a veces necesito
por ejemplo, un turno lo antes posible con un nutricionista. Y empiezo a buscar, ¿no? Nutricionistas, por ahí veo su contenido, me gustó, pero si después me pasa que para contratarlo me tengo que comunicar con WhatsApp, decirle cuáles son mis horarios disponibles, bueno, ahí ya se empieza a generar una fricción. En cambio, si ese profesional tiene un Calendly donde directamente yo puedo agendar, es simple y ahí es otra manera en la que vos te podés diferenciar con una herramienta que es súper fácil de usar. Pones en YouTube tutorial cómo utilizar Calendly y listo. Otro aspecto que yo también analizo en las cuentas es la coherencia visual que tienen. Si tienen una paleta de colores, si esto lo respetan en otras plataformas, por ejemplo, si hacen YouTube o TikTok o LinkedIn y cómo lo combinan. Si su imagen es más profesional o tal vez más orgánica, como en el caso de Natalia, que utiliza una imagen, una letra que creo que es Arial porque es bastante básica y listo, publica el contenido. Fácil, simple y rápido. Y por último, algo que analizo también es irme fuera del online. ¿A qué eventos asiste esta persona? Porque probablemente vos te estás perdiendo de eventos en la industria que están buenísimos y no estás yendo porque no sabías, te los estás perdiendo y es una oportunidad espectacular para ir y hacer networking. Ahora bien, ¿cómo encontrar oportunidades? Si bien ya te fui mencionando, al momento de hacer este análisis de la competencia, te vas a dar cuenta cómo de a poco te vas a empezar a inspirar. Y como te decía antes, no para copiar a esa persona, sino para, a partir del contenido que viste, generar tu propio contenido. Ya sea que un comentario te dio la idea para contar tu historia o de repente se te ocurrió que podés crear un recurso gratuito y empezar a posicionarte como autoridad en determinada área, porque viste que un tópico se repite en los comentarios. Y ligado a lo que te decía al comienzo, que hay muchísimos coaches, es que si vos encontrás personas que se dedican a la misma área que vos y ofrecen servicios y ves que venden esos servicios, es una gran oportunidad porque están validando que ese nicho funciona y vos le podés agregar algo diferente, ya sea por tu experiencia de vida, porque por ejemplo, no sé, en este caso emigraste, o por tu experiencia laboral. Por ejemplo, emigraste y te dedicas a recursos humanos. Entonces haces algo diferente a lo que hace Natalia y te dedicas a hablar sobre todo lo que es conseguir trabajo en un nuevo país, que tal vez no hablan tu idioma, que tienen una cultura e idiosincrasia diferente, que quizás al principio no te llevas bien con tus compañeros de trabajo porque tienen ahí un choque cultural y cómo lidiar con todos esos cambios mientras estás en ese proceso en el cual te sentís solo. Entonces, y tal vez te podés ir a LinkedIn y empezar a desarrollar este tema. Y de repente te das cuenta que puedes crear un embudo de ventas en el cual ofrezcas una suscripción mensual donde brindas recursos a personas que están en esta misma situación, ayudas a encontrar trabajo en un ambiente nuevo. Bueno, hay muchas cosas ahí que se pueden hacer. Se me ocurre inclusive también en este contexto una alianza con expertos en procesos migratorios. Actualmente hay muchas personas que se dedican a realizar estos temas de visados y bueno, ahí puede haber una alianza buena. Y como última oportunidad que yo veo muy rico y a la vez también muy generoso por parte de estos coaches que crecieron, es que muchos de ellos tienen podcast. Y a través del podcast es una herramienta que vos podés escuchar su historia y a veces sucede que comentan sobre algún mentor que los ayudó o algún profesional que contrataron y les sirvió para potenciar sus servicios. Entonces eso es oro puro, porque tal vez vos estás buscando a alguien que te guíe, por ejemplo, de cómo empezar a trabajar como coach y ya escuchas de otra persona que te refiere a ese profesional, entonces te hace mucho más fácil el camino. Dicho todo esto, para evitar que te suceda la parálisis por análisis, te sugiero que empieces a analizar 3 coaches en una semana. Que ahí veas cuáles son las oportunidades que tenés de mejora y cómo las podés vos aplicar a tu estrategia de marketing. Y si encontrás estas oportunidades pero no tenés claridad sobre cómo comunicarlas, diseñé una clase con los 3 primeros pasos para activar tu presencia en redes sociales que está diseñada para quienes quieren desarrollar su presencia digital como coaches y todavía no se animan a grabarse, y es
Y es una gran oportunidad para que empieces a transformar la historia de tu marca personal en contenido. Además, con la compra de esta clase que tan solo tiene el valor de $15 o el equivalente a pesos argentinos, dependiendo del momento en que estés escuchando este podcast, tenés acceso durante un año a una comunidad de WhatsApp donde podés enviar las dudas que tengas en relación a la creación de contenido y yo voy a estar ahí respondiéndote. Como me gusta decirlo, es una inversión similar a sentarte a almorzar, pero con la diferencia de que esta clase es el primer paso para comenzar a posicionarte como coach. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Marketing para Coaches. Me encantaría escuchar tus comentarios, qué es lo que te gustaría aprender para desarrollar tu estrategia de marketing y posicionarte como coach. Así que te estoy leyendo tanto en Spotify como en YouTube. Y suscríbete para estar al tanto del próximo episodio.